Que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa de la Iglesia Bautista Puerto Salvación, aquí en Puerto Bolívar. Es ya la tercera semana que estamos compartiendo este tiempo en este espacio de verdades que liberan, compartiendo la palabra de Dios para su vida y su familia. Qué bendición ya poder estar una semana más y poder compartir la palabra de Dios. Es un gozo poder llegar a través de estos medios a su hogar, a su familia. Queremos seguir compartiendo con usted mensajes espirituales, mensajes de la palabra de Dios que puedan llegar a su vida, que puedan tocar su corazón, que puedan cambiar cómo usted se siente, cómo usted en su corazón puede tener esa necesidad de Dios. Dios es el que llena ese vacío a través de su palabra. Hoy quiero compartir otra verdad que libera, y el Señor me llevó a esta palabra en el libro de Mateo capítulo 4. En el versículo 17 dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empieza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos quiere decir Jesús con este mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En nuestra edición anterior hablábamos de lo que es arrepentirse, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud hacia Dios. Antes, mi mentalidad se inclinaba a hacer lo malo, mentir, robar, agredir, insultar y todas esas cosas que hacen esa mentalidad que es contraria a Dios. El arrepentimiento implica voltear aquello, ya no estar haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, sino más bien lo que a Dios le agrada. Eso implica el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de vida. Y el Señor empieza diciendo eso: arrepiéntanse. Cuando leemos la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, podemos encontrar que el mensaje de Dios siempre era el mismo: arrepiéntanse. El pueblo de Dios en la Biblia vemos que siempre se volvía hacia el pecado, siempre se volvía hacia la idolatría, hacia adorar a otros dioses, y Dios siempre les daba este mensaje: arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien de actitud, vuélvanse a Dios, ya no le den la espalda a Dios, ahora vuélvanse al Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento traían ese mensaje para el pueblo de Dios: arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de vivir como están viviendo y cambien de mentalidad, cambien de actitud. Juan el Bautista empezó diciendo lo mismo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comienza diciendo lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando Él dice porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es esto del reino de los cielos? Cuando analizamos las Escrituras, podemos ver que Jesús trajo el Evangelio, y el Evangelio significa buenas noticias. El mensaje que Jesús trajo, ¿sí?, es lo que llamamos el Evangelio, el griego evangelio, nueva noticia, ¿sí?, buenas nuevas. Ahora, el Evangelio de Jesús tiene un tema central, y es el reino de Dios, o el reino de los cielos. ¿Cómo entender esto del reino de los cielos? Es el tema de hoy. ¿Qué es el reino de los cielos entonces? Y para poder entender qué es el reino de los cielos, ya tenemos claro que Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y Jesús traía buenas noticias, noticias de salvación. Y Él empieza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera noticia que Él tiene para la humanidad. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Para entender aquello, es importante tener claro qué es un reino. Nosotros vivimos en un estado soberano, ¿sí?, y en un estado democrático, de un gobierno democrático, donde el pueblo elige a sus gobiernos. También existen ciertos reinos, ¿verdad?, ciertos estados. Tenemos, por ejemplo, Inglaterra, España,
donde hay un gobierno monárquico, regido por un rey, donde pues el rey es el que gobierna y toma decisiones en esa nación. En un gobierno democrático, el pueblo, ¿sí?, tiene la principal voz, y es el pueblo quien elige a su presidente, a su gobierno, para que administre el país. Entonces, al hablar de un reino, estamos hablando de un estado monárquico, de un gobierno monárquico, regido por un rey. Al hablar de el reino de los cielos, estamos hablando de un reino celestial. Estamos hablando de un gobierno monárquico. En este caso estaríamos hablando de un gobierno teocrático, donde Dios gobierna. Así que el reino de los cielos es ese estado de gobierno monárquico regido por Dios. En los reinos, tal vez usted ha visto películas, ha leído historias que tenían esos reinos, ¿verdad? Había películas donde están los reyes, las princesas, los príncipes, hay guerras, hay luchas, y se ven una serie de cosas. Usted ve castillos. Asimismo, en el reino de los cielos podemos ver algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, lo primero que va a encontrar usted en el reino de los cielos o en el reino de Dios es que tienen un rey. Hay un rey. ¿Cuál es ese rey? La Escritura lo dice: Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, y el soberano de todos los reyes de la tierra. En ese reino de Dios, en ese reino de los cielos, Jesucristo es el rey. Él está en el trono. Él es el que gobierna desde allí. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Así que usted verá que en la historia han habido historias de muchos reyes. En la Biblia hablamos del rey David, del rey Saúl y de varios reyes. Y hoy podemos decir que hay pocos países, hay pocas naciones con un gobierno monárquico que tengan reyes. Pero en el reino de los cielos es importante tener claro que quien gobierna, quien está como Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo. Todos los estados, todos los gobiernos, ya sea democráticos o monárquicos, también tienen un cuerpo de leyes, es decir, una constitución. Así usted tiene la Constitución de la República, ¿verdad? Un concepto de la Constitución dice que es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Así que la Constitución de cada país es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. La Constitución del reino de Dios o del reino de los cielos, estaríamos hablando entonces que es la expresión de la voluntad soberana de Dios. Y es lo que yo tengo aquí en mis manos, la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la constitución del reino de los cielos. Aquí encuentra usted la expresión de la voluntad soberana de Dios. Este cuerpo de leyes es la constitución de aquel reino de los cielos. Aquí usted va a encontrar la voluntad de Dios. Aquí va a encontrar todas sus leyes, todas sus ordenanzas, todos sus reglamentos, todo lo que implica el reino de Dios, a cómo Dios quiere que vivamos nosotros en este mundo. Usted lo encuentra en las Escrituras. Así que para nosotros los creyentes, las Escrituras es nuestra constitución. Nosotros nos sometemos a las leyes establecidas en nuestras naciones, pero reconocemos que por encima de cualquier ley humana están las leyes divinas. Y la Biblia, la palabra de Dios, podemos considerarla como nuestra constitución, la expresión de la voluntad soberana de Dios. Así que tenemos un rey en este reino de los cielos, hay un rey, Jesucristo, hay una constitución, la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. También vamos a encontrar que los reinos tienen una ubicación geográfica. Usted dirá, ¿y dónde queda este reino de los cielos? ¿Sí? Bueno, la palabra lo dice, reino de los cielos. Pero encontramos en la Biblia que existen 3 cielos. El apóstol Pablo escribe, yo fui llevado al tercer cielo. Así que, ¿cuál es el segundo? Podemos decir que es el espacio. ¿Y cuál es el primer cielo para nosotros? Nuestra atmósfera. Entonces,
Este reino tiene una ubicación geográfica, el tercer cielo, llamado también el paraíso. Así que Jesucristo gobierna desde un trono alto y sublime en el tercer cielo, llamado el paraíso de Dios. Él está ahí sentado sobre todo principado y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Él es ahí el Dios altísimo y soberano, exaltado hasta lo sumo, dice la Biblia, ¿sí? Nadie está sobre él. Ante él se sujetan ángeles, principados y potestades. Ese es nuestro Señor Jesucristo sentado en ese trono. Ese es el espacio o la ubicación geográfica de aquel reino de los cielos. Ese reino de los cielos también tiene un territorio. Todos los reinos tienen un territorio. Todas las naciones tienen un territorio. Hoy están muy bien demarcadas sus límites. ¿Cuál es entonces el territorio del reino de los cielos? Pues déjeme decirle que cada rincón del cosmos, cada rincón de este universo es el territorio del reino de Dios o reino de los cielos. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó este mundo. Dios creó este universo. Todo lo creado por Dios es de Dios. Y por lo tanto, todo lugar creado, cada rincón en el espacio, es el reino de Dios, le pertenece a Dios y Dios gobierna y acciona sobre aquel lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todo, absolutamente todo, es propiedad de Dios, le pertenece al Señor, absolutamente todo. No hay un solo rincón en el universo que no le pertenezca a Dios, que no sea el territorio del reino de los cielos. Algo más que usted tal vez puede recordar en una película, en una historia, y es que todos los reinos que usted puede ver tienen ejércitos, ¿sí? Y es interesante cuando ve películas sobre reyes y salen sus ejércitos a pelear y el rey sale en su caballo, con su corona, con su manto, él primero con su espada. Pues el reino de los cielos tiene un ejército formado por millares de poderosos ángeles. Mire eso. Todo el tiempo estos ángeles están al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores y de sus redimidos. Así que, mire, qué interesante saber que el reino de los cielos tiene todo esto. Un rey que es Jesucristo, un cuerpo de leyes o constitución que es la palabra de Dios, una ubicación geográfica que es el trono de Dios ahí en el tercer cielo, pero también un territorio, el territorio del reino de los cielos. Todo lo que ha sido creado por Dios le pertenece a Dios y es su territorio. Vamos a seguir viendo algo más que tiene este reino de los cielos, y es que en todo reino, aparte de un ejército poderoso, usted va a ver que también tiene súbditos, es decir, no puede faltar el pueblo. Ahora, ¿cuáles son los súbditos del reino de los cielos? ¿Cuáles son los súbditos del reino de Dios? Pues la Biblia nos enseña que hay millares de ángeles, querubines, serafines y todos estos seres celestiales que día y noche están alabando y glorificando a Dios, que están sirviendo a Dios. Así también podemos decir que todas las criaturas en el universo le pertenecen a Dios y son sus súbditos. Las aves de los cielos, los peces del mar, los animales del campo, todos ellos reconocen a Dios y ellos saben que Dios es su creador. Te dirá, ¿cómo es eso? Usted puede ver en el arca de Noé, Dios había puesto en el corazón de aquellos animalitos ir al arca y ellos obedecieron porque reconocen a su creador. A veces nosotros que tenemos conciencia, razonamiento, le damos la espalda a Dios, no así su creación. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que entre todos esos seres creados también está el ser humano. Es decir, cada uno de nosotros somos creación de Dios. Hemos sido creados por Dios y podemos decir que también somos sus súbditos, somos su pueblo. Algo más que usted puede encontrar en un reino es que también lo puede ver en películas, en historias, que los reinos también tenían o tienen reinos enemigos. Hay muchos países hoy en día donde todavía son enemigos y tienen guerras. Asimismo, el reino de los cielos también tiene un reino
enemigo. Y ese reino enemigo es el reino de las tinieblas, formado por Satanás y todos sus demonios o ángeles caídos. ¿Usted conoce la historia, si ha leído la Biblia, cómo Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y cayó con todos ellos? Ellos hoy en día forman el reino de las tinieblas, el reino enemigo de Dios. Ellos están siempre en rebeldía abierta contra Dios y siempre les están haciendo, como dice la Escritura, guerra a sus santos. Siempre le están haciendo guerra a los hijos de Dios. Satanás, dice la Biblia, que es el padre de mentira y es homicida desde el principio y vino a robar, matar y destruir. Él es el principal cabecilla en este reino de las tinieblas. Pero qué interesante saber que ese reino de las tinieblas, Jesucristo los venció en la cruz. Él nos dio la victoria sobre aquel reino de las tinieblas. Al creer en Jesucristo somos libres de aquel reino de oscuridad. Ahora, no solamente los ángeles caídos o demonios con Satanás a la cabeza son ese reino enemigo. También toda persona que practica el pecado, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Así que toda persona que practica abiertamente el pecado es una persona que rechaza a Dios. La Biblia dice que es enemigo de Dios en su mente. La Escritura nos enseña que todo aquel que rechaza a Cristo, que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Podemos decir entonces que toda persona que rechaza a Jesucristo se convierte en un súbdito de Satanás y en un enemigo de Dios. Ahora, ese reino de los cielos de lo que hemos hablado hoy se ha acercado. Es posible llegar a él. Y ya sabemos cuál es el camino: Jesucristo. Vamos a continuar hablando acerca del reino de los cielos y cómo entrar a ese reino en nuestra próxima edición. Que el Señor les bendiga.